Mi nombre es Marina. Necesito contarles lo que me sucedió, pues aún me parece un sueño del cual no puedo despertar. Era marzo de 2021 y yo trabajaba como enfermera en el hospital municipal, en el apogeo de la pandemia. En aquellos días, nuestra rutina era intensa, agotadora. Perdíamos compañeros, veíamos a familias ser separadas y yo solo quería marcar la diferencia, salvar vidas. En la madrugada de aquel día fatídico, yo estaba en el turno de la UCI COVID. Lo recuerdo perfectamente. Eran las 3:47 de la mañana cuando sentí un mareo extraño. Llevaba días sintiéndome cansada, con una tos persistente, pero pensé que era solo el estrés. Como enfermera, siempre ponía el cuidado de los demás antes de mi propio bienestar. De repente sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Una sensación de flotación se apoderó de mí y después, silencio. Un silencio que nunca antes había experimentado. Cuando desperté, todavía estaba en el hospital, pero algo había cambiado drásticamente. Intenté levantarme de la camilla donde aparentemente estaba acostada, y para mi sorpresa, lo logré con una facilidad increíble. Ya no sentía cansancio, ya no tenía aquel dolor en el pecho que me había estado molestando. Me sentí renovada, pero confusa. Miré a mi alrededor y vi el movimiento normal del hospital. Médicos conversando, enfermeros corriendo de un lado para otro, el ruido constante de los monitores. Qué extraño, pensé. ¿Por qué nadie me está viendo? Caminé hasta el puesto de enfermería donde trabajo desde hace 5 años. Vi a mi compañera Patricia rellenando historiales, con aquella expresión cansada que yo conocía bien. Intenté hablar con ella. Patricia, ¿qué pasó? ¿Por qué estaba acostada en aquella camilla? Ella no respondió. Ni siquiera levantó los ojos de los papeles. Pensé que tal vez estaba muy concentrada, así que toqué su hombro. Mi mano la atravesó como si fuera una sombra. Mi corazón se aceleró. Lo intenté de nuevo, esta vez con más fuerza, pero el resultado fue el mismo. Corrí por los pasillos intentando llamar la atención de cualquier persona. Grité. Hice señas. Intenté tomar objetos, pero era como si fuera invisible, intangible. Una desesperación creciente se apoderó de mí. ¿Qué me está pasando?, me preguntaba, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mi rostro. Fue entonces cuando decidí regresar a la sala donde había despertado. Cuando me acerqué a la camilla, vi algo que hizo que mi mundo se desmoronara. Había un cuerpo allí, cubierto con una sábana blanca. Reconocí inmediatamente el uniforme azul que asomaba por debajo de la tela, mi uniforme. Con manos temblorosas, tiré de la sábana y me vi allí, inmóvil, con los ojos cerrados y una expresión serena que nunca antes había visto en mí misma. ¡No, no, no!, grité, aunque sabía que nadie podía escucharme. «Esto no es posible. Estoy aquí. Estoy viva». Pero la cruel realidad se impuso ante mí. Yo había desencarnado, la palabra que conocía de los libros espiritistas, pero que nunca imaginé vivir tan pronto, se convirtió en mi nueva realidad. A mis 28 años, madre de la pequeña Alice de solo 6 años, yo había partido de esta vida sin siquiera despedirme. Me senté en el suelo al lado de la camilla, abrazando mis rodillas, y lloré como nunca antes había llorado. Pensaba en mi hija, que esa mañana se despertaría y no encontraría a su madre. Pensaba en cómo preguntaría por su mamá, y cómo mi madre tendría que explicarle que ya no regresaría a casa. Alice siempre me esperaba con un dibujo nuevo, una sonrisa amplia y un abrazo fuerte. «Mamá, ¿salvaste a muchas personas hoy?», ella siempre preguntaba cuando llegaba del turno, y yo respondía: «Lo intenté, mi amor, siempre lo intento». Ahora, ¿quién respondería sus preguntas? ¿Quién peinaría su cabello rizado por la mañana? ¿Quién contaría historias antes de dormir? Las horas pasaron, y yo permanecí allí, observando el movimiento a mi alrededor. Vi cuando los médicos vinieron a examinar mi cuerpo. Escuché cuando confirmaron el deceso. Oí cuando llamaron a mi madre, e incluso sin verla, sentí su dolor, atravesar la distancia y llegar hasta mí como una puñalada en el pecho. El doctor Fernando, mi supervisor, estaba visiblemente afectado. Él me había conocido desde que comencé a trabajar en el hospital, aún recién graduada y llena de sueños. Vi cuando se limpió los ojos discretamente y le dijo a Patricia:
Marina era una de las mejores enfermeras que hemos tenido aquí. Dedicada, cariñosa con los pacientes, siempre dispuesta a ayudar. ¡Qué pérdida terrible! Esas palabras trajeron un pequeño consuelo a mi corazón roto, pero también intensificaron mi angustia. ¿Cómo podría estar muerta si me sentía tan viva? ¿Cómo podría haber dejado a mi hija huérfana de madre tan pronto? ¿Cómo podría haberme ido justamente ahora, cuando sentía que tenía tanto aún para dar, tanto amor para compartir? Intenté, una vez más, tocar objetos, moverlos, hacer cualquier señal de que todavía estaba allí. Frustración y desesperación se mezclaban en un dolor que parecía no tener fin. Era una sensación completamente nueva. Estar presente, consciente, pero completamente desconectada del mundo físico que siempre conocí. Cuando vi a mi madre llegar al hospital, acompañada de mi hermano, mi corazón se partió en pedazos aún más pequeños, su rostro hinchado de tanto llorar, la forma en que caminaba despacio, como si cada paso fuera un sacrificio. Intenté abrazarla, intenté decirle que estaba bien, que todavía estaba allí, pero mis palabras se perdían en el vacío. «Mi hija», murmuró, tocando mi rostro frío. «Mi niña valiente, que siempre quiso salvar el mundo entero». En ese momento, comprendí que había cruzado una línea que ya no podía deshacerse. La muerte, que había visto tantas veces en el hospital, ahora era mi realidad personal. Estaba del otro lado, en el lugar que solo imaginaba, y necesitaría aprender a vivir esta nueva existencia, por más imposible que pareciera. Cayó la noche, y allí permanecí, velando mi propio cuerpo, intentando procesar todo lo que había sucedido, sintiéndome perdida entre dos mundos, ya no perteneciendo al mundo físico, pero aún sin comprender completamente este nuevo plano donde me encontraba. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que descubrí mi nueva condición. El tiempo parecía diferente ahora, como si los minutos y las horas ya no tuvieran el mismo significado. Yo seguía en el hospital, pero algo estaba cambiando a mi alrededor. El ambiente que antes me era familiar comenzó a transformarse gradualmente. Las paredes blancas del hospital fueron oscureciéndose, volviéndose grisáceas. La luz fluorescente que siempre me molestaba ahora era débil, parpadeante. El ruido constante de los equipos se volvió amortiguado, distante. Era como si estuviera viendo todo a través de un filtro sombrío que no lograba remover. «Estás perdida, ¿verdad?». La voz me asustó. Me giré rápidamente y vi a una mujer de mediana edad, vistiendo también un uniforme de enfermera, pero descolorido y rasgado. Sus ojos tenían una tristeza profunda, pero también una extraña comprensión. ¿Tú puedes verme?», pregunté con la voz quebrada. «Claro que puedo. Somos iguales ahora. Mi nombre es Carmen. Desencarné aquí hace 2 años también, durante la pandemia. Neumonía, como tú». Sentí un alivio inmenso al saber que no estaba sola, pero también una inquietud creciente. ¿2 años? ¿Llevas aquí 2 años? Carmen asintió con tristeza. Este es el umbral, Marina, una región donde nos quedamos cuando no logramos desprendernos totalmente de la vida terrenal. Nuestros apegos, miedos y culpas nos mantienen atrapados, aquí, reviviendo constantemente nuestros últimos momentos. Miré a mi alrededor y percibí que realmente había otros espíritus vagando por los pasillos. Algunos parecían confusos como yo había estado. Otros simplemente repetían gestos mecánicos, como si estuvieran trabajando, pero con movimientos vacíos y sin propósito. ¿Pero por qué estamos atrapados?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Porque no logramos aceptar nuestra partida. No puedes dejar de pensar en tu hija, ¿verdad? ¿En la culpa de haberla dejado sola? Las palabras de Carmen me golpearon como un puñetazo en el estómago. Era exactamente eso. Desde que descubrí mi condición, no podía dejar de pensar en Alice. Veía su carita constantemente. Imaginaba cómo estaba sufriendo, cómo se sentía abandonada. ¿Cómo lo sabes? Porque pasé por lo mismo. Dejé 3 hijos. El menor tenía solo 8 años. Durante meses todo lo que hacía era intentar volver a casa, intentar abrazarlos, intentar consolarlos. Pero cuanto más lo intentaba, más atrapada me quedaba aquí. Carmen me condujo a través de un pasillo que parecía extenderse infinitamente. A medida que caminábamos, ella me contaba sobre otros espíritus que habían pasado por allí. Médicos, que no lograban aceptar que no pudieron salvar más vidas, enfermeros que se culpaban por su propia muerte,
familiares que murieron sin despedirse de sus seres queridos. El umbral no es un castigo, explicó. Es una oportunidad de aprendizaje. Aquí, somos forzados a confrontar nuestros apegos y miedos más profundos. Solo logramos salir cuando realmente comprendemos y aceptamos nuestra nueva condición. Llegamos a una sala que parecía ser una versión distorsionada de la UCI donde yo trabajaba. Había camillas vacías, equipos que no funcionaban y una sensación de abandono flotaba en el aire. Era allí donde yo me encontraba frecuentemente, intentando cuidar de pacientes que no existían, reviviendo mis últimos momentos repetidamente. «Es aquí donde te quedas, ¿verdad?», Carmen preguntó gentilmente. Asentí, avergonzada. No puedo dejar de pensar que podría haber hecho más, que debería haberme cuidado mejor a mí misma para poder cuidar de los demás. Y sobre todo, no puedo dejar de pensar en Alice. Durante los días que siguieron, o lo que parecían ser días en aquel lugar atemporal, Carmen se convirtió en mi guía y consejera. Ella me enseñó que el sufrimiento que yo sentía no era solo mío, sino que también afectaba a mi hija en el plano físico. Mi angustia y desesperación creaban una conexión negativa que perturbaba el sueño de Alice, que hacía que ella llorara sin motivo aparente. El amor verdadero no se apega, Marina, Carmen me dijo una tarde, mientras observábamos a otros espíritus en sus luchas internas. El amor verdadero quiere el bien de la persona amada, aunque eso signifique dejarla seguir su propio camino. Esa frase resonó en mí por mucho tiempo. Comencé a reflexionar sobre mi relación con Alice. ¿Acaso mi amor por ella se estaba convirtiendo en una carga? ¿Acaso mi incapacidad de aceptar mi partida estaba perjudicando su capacidad de seguir adelante y ser feliz? Lentamente, muy lentamente, comencé a trabajar esos sentimientos. Carmen me enseñó técnicas de meditación y reflexión que me ayudaban a procesar mi culpa y mi apego. Ella me mostró que mi muerte no había sido un fracaso, sino parte de un plan mayor que yo no lograba comprender completamente. Tu hija necesita aprender a ser fuerte, me decía. Tu partida precoz, por más dolorosa que sea, forma parte de su aprendizaje. Puedes amarla sin necesidad de estar físicamente presente. Comencé a entender que mi presencia angustiada en el umbral no estaba honrando la memoria de mi amor maternal, sino creando un obstáculo para el crecimiento espiritual tanto mío como de Alice. Durante semanas o meses, era imposible saber, trabajé intensamente conmigo misma. Reviví no solo mis últimos momentos, sino toda mi vida. Vi mis errores y aciertos, mis miedos y valentías, mis momentos de egoísmo y mis actos de bondad. Fue un proceso doloroso, pero necesario. El punto de inflexión llegó cuando logré visualizar a Alice no más como una niña abandonada y sufriendo, sino como un alma fuerte y resiliente que había elegido vivir esa experiencia de pérdida para su propio crecimiento espiritual. Logré verla siendo cuidada por mi madre, aprendiendo lecciones de vida que yo no podría enseñar si estuviera físicamente presente. La amo, dije en voz alta, sintiendo una ligereza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La amo lo suficiente como para dejarla crecer, para confiar en que será fuerte y feliz, incluso sin mí. En ese momento sentí como si las cadenas invisibles que me aprisionaban se rompieran. El ambiente sombrío a mi alrededor comenzó a aclararse sutilmente. Carmen sonrió con lágrimas en los ojos. «Estás lista», dijo. «Estás lista para seguir. Adelante». Una luz suave comenzó a aparecer al final del pasillo, diferente de cualquier luz que yo había visto antes. Era cálida, acogedora, y llevaba consigo una sensación de paz profunda que penetraba cada fibra de mi ser espiritual. ¿Y tú, Carmen? ¿No vienes conmigo? Ella negó con la cabeza con serenidad. Todavía no es mi hora. Aún tengo algunas lecciones que aprender aquí, pero pronto, muy pronto, también seguiré ese camino. Caminé en dirección a la luz, sintiendo que cada paso me liberaba un poco más de los últimos vestigios de apego y sufrimiento. Cuando miré hacia atrás por última vez, vi a Carmen despidiéndose con la mano, y supe que había aprendido la lección más importante del umbral, que el amor verdadero es liberador, no aprisionador. La luz me envolvió por completo, y sentí una profunda transformación en todo mi ser. Era como si cada célula de mi cuerpo espiritual se purificara y renovara. La sensación de peso, de tristeza, de apego que llevaba conmigo desde la desencarnación, simplemente se disolvió,
siendo reemplazada por una paz indescriptible. Cuando la luz disminuyó su intensidad, me encontré en un lugar que trascendía cualquier descripción terrenal. Era una colonia espiritual de una belleza impresionante. Jardines floridos se extendían hasta donde la vista alcanzaba, con flores de colores que yo nunca había visto en la tierra. El aire, si es que puedo llamarlo así, era puro y cargado de una energía revitalizante. Construcciones de arquitectura, armoniosas, se integraban perfectamente a la naturaleza exuberante. Pero lo que más me impresionó no fue la belleza física del lugar, sino la atmósfera de amor y paz que lo permeaba todo. Cada ser que encontraba irradiaba serenidad y bondad. No había prisa, no había angustia, solo un sentimiento colectivo de propósito y armonía. Marina, mi querida hija. Reconocí la voz inmediatamente. Era mi abuelo José, que había desencarnado cuando yo tenía 15 años. Él aparentaba tener la misma edad que cuando partió, pero había algo diferente en sus ojos. Una sabiduría y serenidad que no existían antes. Corrimos el uno hacia el otro y nos abrazamos. ¡Qué abrazo maravilloso! Era como si todo el amor que habíamos compartido en la tierra se multiplicara por 1000. Sentí no solo su presencia física, sino su esencia completa, su historia, sus experiencias en el plano espiritual. Abuelo, ¿cómo? ¿Estás aquí? ¿Cómo sabías que yo estaba llegando? Él sonrió de aquella manera cariñosa que yo recordaba también. Aquí, mi nieta, el amor nos conecta instantáneamente. Desde el momento en que desencarnaste, he acompañado tu jornada. Sentí tu dolor en el umbral, tu lucha, tu victoria sobre el apego. Estoy muy orgulloso de ti. Él me condujo a través de la colonia, presentándome a otros espíritus. Muchos eran profesionales de la salud que habían desencarnado durante la pandemia. Había médicos, enfermeros, técnicos, todos irradiando una paz que contrastaba con la angustia que habían sentido en sus últimos momentos terrenales. Este es el hogar de los sanadores, mi abuelo explicó. Es una colonia especial dedicada a aquellos que dedicaron sus vidas al cuidado del prójimo. Aquí, ustedes continúan su misión de curación, pero ahora en una dimensión más amplia. Fui presentada a la hermana Elena, una espiritista experimentada que coordinaba los trabajos de la colonia. Ella había desencarnado hace muchos años y se dedicaba a auxiliar a los recién llegados a adaptarse a la nueva realidad. Marina, querida, tu llegada aquí no es accidental. Tu experiencia en el umbral, tu capacidad de superar el apego a través del amor verdadero, te califica para una misión muy especial, ella me dijo, con una voz dulce pero firme. En los días siguientes, aunque el tiempo aquí tuviera una cualidad diferente, más fluida, fui instruida sobre mi nueva función. Yo sería parte de un equipo que auxiliaba a espíritus recién desencarnados, especialmente aquellos que habían partido durante situaciones traumáticas o inesperadas. Muchos llegan aquí confusos, apegados, resistiendo a la nueva realidad, explicó el doctor Alberto, un médico que había desencarnado en la misma época que yo. Tu experiencia reciente en el umbral, tu comprensión del proceso de desapego, te convierte en una excelente consejera para esos casos. Mi primera misión fue auxiliar a una joven enfermera llamada Beatriz, que había desencarnado en circunstancias similares a las mías. Ella estaba atrapada en una versión sombría del hospital donde trabajaba, reviviendo constantemente sus últimos momentos, atormentada por la culpa de haber dejado 2 hijos pequeños. Cuando me acerqué a ella, vi inmediatamente mi propio reflejo en su desesperación. Beatriz, dije suavemente, yo sé exactamente cómo te sientes. Pasé semanas trabajando con ella, compartiendo mi propia experiencia, enseñándole las lecciones que había aprendido con Carmen. Le mostré cómo el amor verdadero no se apega, cómo nuestros hijos son almas fuertes que eligieron vivir la experiencia de la pérdida para su propio crecimiento. Ver a Beatriz encontrar la paz gradualmente, verla finalmente liberarse del umbral y llegar a la colonia de la luz, fue una de las experiencias más gratificantes que he tenido, ya sea en la tierra o en el plano espiritual. Comprendí entonces que mi misión no había terminado con mi desencarnación. En realidad, se había expandido. Si en la tierra yo cuidaba de cuerpos físicos, ahora yo cuidaba de almas heridas, ayudándolas a encontrar paz y seguir su jornada evolutiva. Pero aún había una misión personal que necesitaba cumplir. Durante mi tiempo en la colonia, recibí la oportunidad de comunicarme con el plano terrenal a través de un médium dedicado.
Era mi oportunidad de enviar un mensaje a Alice y a mi familia. La hermana Elena me preparó cuidadosamente para ese momento. Recuerda, Marina, tu mensaje debe ser de consuelo y aliento, no de apego o añoranza. Debes demostrar que estás bien, que sigues amándolos, pero que también estás siguiendo tu camino evolutivo. En la noche marcada para la comunicación, sentí una energía especial envolviéndome. Era como si un puente de luz se formara entre mi dimensión y la Tierra. A través de ella, pude transmitir mi mensaje. Mi querida Alice, mi niña preciosa, mamá está bien. Estoy en un lugar hermoso, lleno de luz y amor, donde puedo seguir ayudando a otras personas. Sé que me extrañas, sé que a veces lloras recordándome, pero quiero que sepas que nuestro amor nunca murió, solo se transformó. La abuela Ana te está cuidando muy bien, y puedo ver lo fuerte y valiente que estás creciendo. Sigue estudiando, sigue siendo esa niña dulce e inteligente que siempre fuiste. Mamá está muy orgullosa de ti. A veces cuando sientas una brisa suave acariciando tu rostro, o cuando veas una mariposa colorida en el jardín, sabrás que soy yo enviándote mi cariño. No estoy lejos, solo estoy en una dimensión diferente, pero mi amor por ti atraviesa cualquier distancia. Sé feliz, hija mía. Vive tu vida con alegría, haz amigos, juega mucho, estudia mucho. Cuando sea tu hora de venir aquí, de aquí a muchos años, te estaré esperando con un abrazo gigante. Y para ti, mamá, gracias por cuidar de Alice con tanto amor. Sé que no es fácil, sé que también sufres mi ausencia, pero confío en ti completamente. Ustedes son las mujeres más fuertes que conozco, sigan viviendo, sigan amando, sigan siendo felices. Ese es el mayor homenaje que me pueden rendir. Y sepan que, donde quiera que estén, mi amor las acompaña siempre. Cuando la comunicación terminó, sentí que una paz completa se apoderaba de mí. Había cumplido mi misión personal de consolación y podía ahora dedicarme enteramente al trabajo en la colonia. Hoy, no sé cuántos años terrenales han pasado, continúo mi misión aquí. He auxiliado a decenas de espíritus a encontrar su camino. He visto muchas historias de superación y crecimiento espiritual. Cada caso es único, cada alma trae sus propias lecciones y desafíos. Aprendí que la muerte no es un fin, sino una transformación. Aprendí que el amor verdadero trasciende cualquier dimensión. Aprendí que nuestra misión de servir al prójimo no termina nunca, solo evoluciona hacia formas más elevadas. Y principalmente, aprendí que incluso en las experiencias más dolorosas, existe siempre una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, de evolución espiritual. Mi paso por el umbral, por más difícil que haya sido, fue esencial para que yo pudiera ayudar a otros que pasan por la misma experiencia. Sigo siendo enfermera, sigo cuidando, sigo curando. La diferencia es que ahora trabajo con la medicina del alma, que es infinitamente más poderosa y duradera que cualquier tratamiento físico. Y mientras sigo en mi jornada evolutiva, llevo conmigo la certeza de que el amor nunca muere, solo se transforma, se expande, se multiplica. Esa es la verdad más bella que aprendí en esta nueva existencia. El amor es eterno, y a través de él, todos nosotros somos eternos también.